Los hijos no heredan automáticamente la maldición de los pecados de sus padres. Yo quiero aclarar perfectamente eso. No es que los hijos heredan automáticamente las consecuencias de los pecados de los padres, ni heredan los pecados que sus padres cometieron, pero si los hijos comienzan a practicar las mismas cosas que sus padres practican, entonces eso se convierte en una maldición de tipo generacional. Vayan conmigo por favor a este hermoso libro de Oseas, capítulo 1, en el verso 1. Y ahí vamos a quedarnos otra vez por ahí. Dice, palabra de Jehová. Diga conmigo, palabra de Jehová. Siempre que usted escuche una predicación, un mensaje de la Biblia, no olvide, es palabra de Dios, no lo olvide. Y en cuanto la palabra es predicada, dice que hará aquello para lo cual fue enviada. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, a Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Las próximas predicaciones me meteré ahí. Pero dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Sí? Leslie, baja el fondo un poquito nada más, déjalo un poquito más abajito. Está bien ahí, gracias. Pero dice en días de Jeroboam. Yo he estado predicando de Jeroboam en las últimas 2 semanas, porque Jeroboam es un personaje que vino a hacer la desgracia de la nación de Israel, específicamente del reino del norte, y como vamos a ver en las siguientes semanas, también una desgracia que vino a contaminar al reino del sur. Para este tiempo el reino de Israel está dividido, reino del norte, reino del sur. Oseas es el último profeta que le va a traer palabra al rey del norte y le va a traer palabra al reino del sur, al reino del norte, al pueblo de Israel, a las 10 tribus en el norte. Es el último. Con él se va a cerrar un ciclo de hablarles Dios a este pueblo, porque en el año 722 antes de Cristo van a venir los asirios y van a llevarse cautivos a los del reino del norte, los van a esparcir en las naciones que domina el imperio romano. Los van a mezclar con otras razas, se van a mezclar religiosamente hablando, culturalmente hablando, sanguíneamente hablando, se van a mezclar. Y entonces, en ese sentido, van a desaparecer las 10 tribus perdidas de Israel. Pero Oseas va a traer la última palabra a esta nación. Y Oseas es esa palabra que les va a llegar para traerles esperanza y un juicio inevitable. El juicio de Dios está dictado. El juicio de Dios ha sido pronunciado, pero al mismo tiempo el amor, la gracia y la misericordia de Dios han sido dictados por el profeta Oseas. Acuérdense que hablando de los atributos de Dios operan todos al mismo tiempo. Cuando Dios está actuando en juicio, al mismo tiempo está actuando en amor. Cuando Dios está actuando en justicia, al mismo tiempo está actuando en misericordia. Así que el resultado final para el reino del norte no va a cambiar. Escuche esto.
Porque el resultado final de la palabra de Dios al reino del norte no va a cambiar. Dios ha dicho que se acabó el tiempo de ellos, los llama al arrepentimiento, los llama a regresar su rostro a Dios, pero el juicio ya está dictado, ya eso no va a cambiar. Porque ¿cuántos saben que Dios perdona nuestros pecados, iniquidades y maldades? ¿Cuántos saben que Dios perdona? ¿Sí están conmigo o no? Pero ese Dios que perdona no siempre nos libra de las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Las consecuencias, muchas de ellas se van a quedar para siempre, para el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Dios nos va a librar de las consecuencias eternas de nuestros errores y pecados, pero nos va a dejar enfrentar las consecuencias de nuestras acciones aquí en la tierra. Así que una persona que comete un pecado, un error, una situación difícil, va a recibir perdón y restauración espiritual, pero en muchos casos las consecuencias tenemos que nosotros simple y sencillamente aprender a manejarlas y a vivir con ellas. Y el pueblo del norte, el reino del norte, aunque recibe una palabra de misericordia, aunque recibe una palabra de amor de parte de Dios, Dios los va a dejar enfrentar las consecuencias de sus decisiones por generaciones. Porque como vamos a ver ahorita, las consecuencias del pecado de Jeroboam llegaron a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Jeroboam, este es Jeroboam segundo, no es Jeroboam primero. Así que cuando el pueblo, cuando Dios habla de los pecados de Jeroboam, no está hablando solamente de los pecados de este Jeroboam, sino de otro Jeroboam desde los tiempos de Salomón. Oseas profetiza en el año 753. Fíjese, me gusta mucho analizar las fechas porque podemos entender mejor los trasfondos y el contexto de la escritura. Porque Oseas va a profetizar entre el año 753 y el año 722, que desaparece el reino del norte. Pero Jeroboam primero es de los años 900 desde el tiempo de Salomón. David reinó en los años 1000 y Salomón en los años 900 aproximadamente. ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Jeroboam primero. Número 1, dice la Biblia que se rebeló contra el rey. El primer error que cometió, el primer pecado que cometió Jeroboam fue una rebelión contra el rey Salomón, una traición hacia el rey Salomón. Y el segundo pecado que Jeroboam cometió, construyó altares a dioses paganos alrededor de todo el reino del norte. Y el tercer pecado que cometió Jeroboam fue construir un centro de adoración alternativo al que había en Jerusalén, para que el pueblo de las 10 tribus no tuviera que subir a Jerusalén a adorar y relacionarse con la gente del reino del sur, porque eran ahora enemigos. La nación estaba dividida. Y esos son los 3 pecados que Jeroboam cometió. Se rebeló contra el rey, número 1. Número 2, construyó altares a los dioses paganos. Y número 3, construyó un centro de adoración alternativo al que Dios había establecido. Esos son los 3 pecados de Jeroboam. Ahora quiero que vayan conmigo por favor a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes. Y por favor quédense con su Biblia ahí abierta, porque voy a estar leyendo mucha Biblia hoy de la historia de Jeroboam, y porque esta cita bíblica nos va a llevar a Jeroboam primero.
y luego nos va a llevar a Jeroboam II. Y me quiero enfocar más en Jeroboam II. Por eso les expliqué ya los pecados de Jeroboam I. ¿Están conmigo en el verso 23? ¿Lo tienen? Amén. Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá. Cuando usted lee el libro de los reyes, le va a especificar el rey de Judá o el rey de Israel. El reino está dividido. El rey de Judá es el reino del sur, el rey del norte se llama el reino de Israel. Así que dice que Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá, al sur. Después voy a regresar a todos los reyes del sur. Ahorita estoy predicando sobre los profetas y reyes del norte. Cuando ya termine con los profetas y reyes del norte, me voy a regresar y voy a predicar sobre todos los reyes y profetas del sur. Así que téngame paciencia. Dice que reinaba sobre Judá Amasías cuando Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 41 años en Samaria. Pero verso 24, ¿lo pueden leer conmigo en voz alta? Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Es decir, no se apartó de los pecados de Jeroboam I. No se apartó de adorar a los dioses paganos en las montañas. No se apartó de adorar en el lugar alternativo, paralelo a Jerusalén. No se apartó. Ahora, ¿cuántos? Yo sé que ustedes se acuerdan. ¿En qué año empezó a profetizar Oseas? Lo dije ahorita. 753. ¿En qué año se empezó a gobernar Jeroboam I? En los años 900, en los principios de los años 800. Es decir, han pasado ya más de 100 años, aproximadamente 115, 120 años entre el gobierno de Jeroboam I y el gobierno de Jeroboam II. Ya han pasado. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Que se han venido cometiendo los mismos pecados de Jeroboam I. Se han venido arrastrando hasta el tiempo de Jeroboam II. Y de Jeroboam II van a venir otros reyes, como vamos a leer ahorita, que van a seguir cometiendo los mismos pecados. Y escuche lo siguiente: cuando los hijos cometen los mismos pecados que cometieron sus padres, entonces eso se viene convirtiendo en una maldición de tipo generacional. Cuando los padres no han roto con los pecados, con las ataduras en su vida, sino que las siguen practicando delante de sus hijos y las siguen practicando abiertamente y las siguen exponiendo delante de sus hijos su conducta, entonces los hijos van a empezar a hacer lo que sus padres hacen y van a comenzar a practicar las cosas que sus padres practican, y entonces es cuando se convierte en una maldición de tipo generacional. Los hijos nunca, diga conmigo nunca, los hijos no heredan automáticamente la maldición de los pecados de sus padres. Yo quiero aclarar perfectamente eso. No es que los hijos heredan automáticamente las consecuencias de los pecados de los padres, ni heredan los pecados que sus padres cometieron, pero si los hijos comienzan a practicar las mismas cosas que sus padres practican, entonces eso se convierte en una maldición de tipo generacional. Dice, y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Es decir, siguieron practicando desde Jeroboam I
hasta Jeroboam II, los mismos pecados, una y otra generación. Dice: conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat Jefer. Mire lo que hizo Jeroboam II. Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel, por eso lo salvó por medio de Jeroboam. Jeroboam volvió a restaurarle los territorios que Israel, el reino del norte, había perdido del tiempo de Salomón hasta su fecha. En otras palabras, Jeroboam II fue un hombre muy exitoso en su liderazgo. Fue un rey que históricamente es reconocido porque hizo un buen trabajo de rey. Conquistó los territorios que ya había perdido la nación. Trajo a la nación a abundancia y a riqueza, pero cuidado, abundancia y riqueza no es señal de bendición. ¿Están conmigo? Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque vivimos en medio de una generación que le atribuye la bendición de Dios a la riqueza y a la abundancia. Y hay personas que tienen riqueza y abundancia, pero su corazón se ha enfriado de su relación con Dios. Le da mucha risa a Denise, a Roberto, y estábamos platicando Daniel y Gladys al final del servicio el miércoles. Había más gente y al final nos quedamos en los escalones y les daba mucha risa porque las generaciones pasadas de donde yo vengo, cuando miraban gente rica y con esas ya se sabe usted ese asunto, gente con mucho dinero, los cristianos de las iglesias decían: pero al cabo se va a ir al infierno. Envidiosos que eran, ¿verdad? No, riqueza y abundancia no es señal de bendición. Hay gente que es abundantemente rica, financieramente sólida, pero están vacíos espiritualmente. Y hay gente que en mucha pobreza viven en tremenda bendición de parte de Dios. Estoy pensando, a ver si lo platicamos Heidi y yo. Quiero llevar un grupo de jóvenes de aquí de la iglesia, que los papás nos los suelten para llevárnoslos a construir casas allá en los basureros de Nicaragua. El próximo año tenemos que coordinar con Lorenzo y Tania un viaje para Nicaragua, ir a construirles casas a las familias que literalmente viven en los basureros. Pero esa gente que vive en extrema pobreza tienen una manera de adorar a Dios increíble, porque no siempre tener una cuenta de banco con X o Y cantidad de dinero es señal de bendición. Nabucodonosor era un hombre próspero, bendecido, llevó a la nación de Israel a la abundancia y a la riqueza, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Trajo prosperidad? Sí, pero venía practicando los mismos pecados de Jeroboam primero. Más de 100 años habían pasado y venía cometiendo los mismos pecados. Vinieron arrastrando la maldición
de Jeroboam. Ahora vayan conmigo, por favor, al capítulo 15, verso 8. Un nuevo rey. Va a morir Jeroboam segundo. Dice: Azarías tenía 38 años de reinar sobre Judá. Olvídese de Judá, ya predicaré sobre Judá. Cuando Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 6 meses. 6 meses, ¿cuánto tiempo? 6 meses. Pero 6 meses le bastaron, en verso 9. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Ahora, yo quiero, léalo ahí en su Biblia. Tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Ya tenemos otro rey después de Jeroboam segundo, que está repitiendo otra vez la misma conducta, los mismos malos hábitos, los mismos pecados que cometieron sus padres. ¿Cuántos quieren que sus hijos cometan los mismos errores que ustedes cometieron? Levante la mano. ¿No? ¿Nadie? Ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos cometan los mismos pecados y errores que nosotros cometimos. Queremos que les vaya mejor. Mis hijos no van a heredar automáticamente las consecuencias de mis pecados y de mis errores. No, señores. Pero si mis hijos comienzan a practicar los errores que yo cometo, entonces eso se convierte en una maldición. Por la práctica, pero por el mal ejemplo que yo les pueda dar. Si mis hijos me ven tomando, ellos aprenderán a tomar y tomarán porque vieron a su padre tomando. Si mis hijos me ven fumando, ellos aprenderán de mí a fumar y lo llevarán a su casa, y sus hijos aprenderán de ellos. Y esa conducta repetitiva entonces se convierte en una maldición de tipo generacional. Por eso tengo que tener mucho cuidado de lo que mis hijos están viendo de mí. Alguien que diga amén. Por eso tengo que tener extremo cuidado en que mi testimonio con mis hijos sea un testimonio que represente a Dios. Tengo que tener mucho cuidado porque ellos van a repetir la conducta que vieron en casa. Si mis hijos me escuchan a mí diciendo maldiciones, disparates, ellos aprenderán a decir maldiciones y disparates. Gracias a Dios, estoy seguro que mis hijos jamás en su vida han escuchado de mi boca una maldición, un disparate. Para que no repitan ellos. Pues no se apartó, dice, de los pecados. Vayan conmigo al verso 13. Eso es verso 8. Va a morir Zacarías, va a venir un nuevo rey que se llama Salún. Entonces Usías, dice, tenía 39 años de reinar sobre Judá. Nos olvidamos de Judá. Cuando Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Samaria. Samaria es la capital del reino del norte, pero reinó solo 1 mes. El otro reinó 6 meses, este reinó solamente 1 mes. Para no leer todo, porque lo mataron. Por eso reinó nada más 1 mes. Y en su lugar reinó otro que se llama Menahem. Verso 17 en su Biblia. Azarías tenía 39 años de reinar sobre Judá cuando Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 10 años. Este le fue mejor. 10 años en Samaria. Pero verso 18: pero hizo lo malo a los ojos de Jehová. Durante todo su reinado no se apartó
de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat. ¿A quién sigue poniendo como referencia la Biblia? ¿A cuál Jeroboam? ¿Al primero o al segundo? El primero. Lo sigue poniendo como referencia, porque toda la conducta de Jeroboam primero se convirtió en una atadura y en una maldición generacional, no solamente para los reyes, sino para la conducta del pueblo de Israel, hasta que Dios se cansó, se hartó de la conducta de ellos, y Dios dijo: enough, it's enough. Se acabó, porque se estaba llevando. Verso 23: Azarías tenía 50 años de reinar sobre Judá cuando Pecaías, ahora otro rey, Pecaías, hijo de Menachem, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años en Samaria. Verso 24: pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados de Jeroboam. Otra vez va a morir Pecaías y va a reinar en su lugar su hijo Pecaj. Verso 27: Azarías tenía 52 años de reinar sobre Judá cuando Pecaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 20 años en Samaria. Verso 28, ¿están conmigo todavía? ¿Me van siguiendo? Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, lo mismo, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam primero hizo pecar a Israel. Yo quiero que nos quede bien claro como una maldición generacional trasciende y avanza y avanza y avanza de una generación a otra, cuando nuestra conducta como cristianos, como padre, está quedando expuesta a nuestros hijos. Señores hombres, tenemos una gran responsabilidad de cuál sea nuestra conducta con nuestros hijos, porque ellos solamente están aprendiendo de cómo papá y mamá actúan ante la crisis, ante el enojo. Cuando ellos ven que papá y mamá se sale de sus casillas y pierde el control y grita y maldice y ofende, ellos están aprendiendo que cuando uno se enoja, uno puede maldecir, gritar y decir malas palabras, justificado porque estaba enojado. Y entonces lo van a llevar a la siguiente generación. Hermanas, tenemos hijos que desde chiquitos están mirando la manera en que mamá se conduce con el papá, se conduce con ellos, se conduce con el vecino. Ellos están observantes de cómo nosotros nos relacionamos en el trabajo, cómo nos relacionamos con los amigos. Ellos saben perfectamente cuando nosotros mentimos, cuando engañamos a los demás. Y entonces ellos aprenden que bajo X o Y circunstancias se vale mentir, se vale engañar. Y entonces es cuando la mentira se convierte en una maldición generacional de una familia a otra, porque fue la conducta aprendida,
no automática heredada, fue conducta aprendida. Capítulo 17. Y Ahaz tenía 12 años de reinar sobre Judá cuando Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel. No el profeta, este es otro Oseas. Y reinó 9 años en Samaria. Verso 2, ¿qué dice? Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Y aquí le da una salvedad, hace un paréntesis. Aunque no como los reyes de Israel anteriores a él. Y el rey Salmanasar de Asiria llegó y los atacó. Y Oseas fue hecho su siervo y se le obligó a pagar tributo. Ahí nos vamos a detener un poco. Salmanasar va a venir y va a poner en sitio al reino del norte. 3 años van a pasar antes de que caiga completamente en cautiverio el reino del norte. Pero van a venir los asirios se han levantado, le han quitado el poder y el dominio a los babilónicos, y entonces han comenzado a conquistar. Y los asirios tenían una forma de tener dominio sobre las naciones. Llegaban, los amenazaban de guerra. Si la nueva nación no se resistía, entonces los dejaban gobernar con sus propios reyes. Solamente tenían que pagarle tributo al rey de Asiria, pero los dejaban tener su propia religión, sus propias leyes, sus propias creencias. Y llegó a Asiria y puso ahora dominio sobre este rey Oseas, pero dice, y le obligó a pagar tributo. Y aquí comienza Dios, hermanos, a traer a la nación de Israel al rincón de sus consecuencias. Aquí comienza Dios a arrinconar al reino del norte y lo está colocando en el rincón de sus propias consecuencias. Y así es la vida con nosotros. Así es la vida. A veces parece que no pasa nada, pero nos va llevando y nos va arrinconando y nos va colocando en el rincón de nuestras propias consecuencias. Poco a poco empezó a llegarle a la nación de Israel el juicio por la conducta de las generaciones pasadas, y de no arrepentirse empezó Dios a permitir ahora que los asirios pausadamente comenzaran a rodearlos, y lo primero que es, comienzan a pagarle tributo al rey de Asiria. Dios ama al reino del norte, sí, pero lo va a dejar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y hasta Salmanasar ahí, y hasta el rey ahora pagando tributo a los asirios, para que posteriormente vinieran los asirios y los dominaran completamente. Verso 6 del capítulo 17, por favor. Es una lectura un poco larga ahora, pero al fin del día es la palabra del Señor. Y a los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria, y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria y los dejó en Jalaj y en Jabor, junto al río de Josán, y en las ciudades de los medos. Y es que los hijos de Israel pecaron. Y yo quiero que escuche esto, porque ya estuvimos hablando del pecado de los reyes. ¿Están conmigo? Ya estuvimos hablando del pecado de los reyes, pero esto trascendió a la nación. Dice, y es que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del poder del rey de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos. No solamente el rey,
Ahora toda la nación le está rindiendo culto a dioses ajenos. Y aquí nos va a dar, hermanos, nos va a comenzar a una larga lista de la conducta de la nación de Israel como consecuencia de los pecados de Jeroboam primero. Y vamos a llegar, hermanos, hasta el año 722. Estamos hablando de todos los años 880 años más, cerca de 200 años después del reinado de Jeroboam primero. La nación de Israel empezó a contaminarse y ha llegado a este momento, y dice: imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, y siguieron las malas prácticas de los reyes de Israel. Y siguieron las malas prácticas de los reyes de Israel. Jeroboam y Oseas y todos los que leímos. El pueblo de Israel estaba observante de la conducta de su rey. Los israelitas practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Construyeron altares en los montes de todas sus ciudades y hasta en las torres de las atalayas y en las ciudades fortificadas. Erigieron estatuas a imágenes de acera en toda alta colina y bajo todo árbol frondoso. Y en todos los altares de los montes quemaron incienso, como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con las maldades que cometían. Rindieron culto a los ídolos, de los cuales el Señor les había advertido: ustedes no deben hacer tales cosas. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, lejos de obedecer, dice, pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Otra vez, hermano, aquí está la esencia del origen de una maldición de tipo generacional. Porque lo que está diciendo: ellos, lejos de obedecer, se encapricharon de la misma manera que se encapricharon sus antepasados. Verso 15: desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados, así como los testimonios que Él les había prescrito, y siguieron a los dioses falsos con los que ellos mismos perdieron valor, y siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no los imitaran. Ahora yo quiero que preste atención: desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados. Así que de la misma manera en que hay maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales. Ahora sí, déjenme, les hago la pregunta diferente que la que les hice ahorita. Porque ahorita les pregunté: ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos cometan los mismos pecados y errores que ustedes cometieron? Ahora déjenme, les hago una pregunta diferente. ¿Cuántos quieren que sus hijos reciban bendiciones generacionales? De la misma manera en que había maldiciones generacionales, de la misma manera había estatutos que Dios había ordenado a sus antepasados. No voy a alcanzar a ver Deuteronomio capítulo 30, pero en Deuteronomio capítulo 30 dice: si obedeceres al Señor tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y dice: bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás. Y es toda una lista de bendiciones. La próxima semana entraré ahí.
Verso 16: abandonaron todos los mandamientos del Señor. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas. Y se entregaron a practicar la adivinación y los agüeros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. Por eso el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los alejó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. ¡Qué fuerte! Ahora, en el verso 18, perdón, 19, verso 19, deme su atención. Pero ni siquiera Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, ni siquiera el reino del sur. Mire lo que dice: sino que siguieron los estatutos que Israel, el reino del norte, mismo se prescribió. Por eso el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando el Señor apartó a los israelitas de la dinastía de David, ellos proclamaron como su rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó, escuche, y Jeroboam apartó a Israel de la obediencia, y este es Jeroboam primero, de la obediencia al Señor, y los hizo cometer grandes pecados. Y los israelitas cometieron todos los pecados que cometió Jeroboam primero, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor apartó de su presencia a Israel, tal y como Él lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Fue así como Israel fue llevado cautivo a Asiria hasta el día de hoy. Póngase sobre sus pies, por favor. Comencé esta serie de predicaciones con mi historia personal de mi familia, y les dije en el primer mensaje de esta serie de bendiciones y maldiciones que por parte de mi padre, mi abuelo Luis era un hombre alcohólico, entregado al alcohol. No le importaba si la familia comía o no comía. Era un hombre que se dedicó a atenderse a sí mismo. Y un día decidió quitarse la vida y se colgó de un árbol. Y mi padre se quedó a cargo de toda la familia, pero era el hombre equivocado para quedarse a cargo de una familia. Porque hay hombres que no debieran de tener familia, y hay mujeres que no debieran de tener familia. Y mi padre llevó a mi familia, llevó a la casa la violencia, el abuso, trajo las maldiciones, amenazaba con quitarse la vida, colgarse de un árbol, de la misma manera que mi abuelo se había quitado la vida y se había colgado de un árbol. A mí personalmente me lo dijo: me voy a quitar la vida y usted va a tener la culpa. Y mi padre trajo la maldición a la casa, la violencia, el dolor, el llanto. Y se casó con una mujer buena, extraordinaria, que se encargó de traer la bendición a la casa. Porque esta mujer, mi madre, se encargó de darnos un ejemplo de conducta, de vida. Mi madre se encargó de darnos un testimonio de lo que debe de ser una mujer como esposa. Porque mi padre, aún ya viejo,
Cuando él tenía aproximadamente 80 años, hablando yo con él me lo dijo verbalmente. Me dijo, su madre era una mujer maravillosa, extraordinaria, que yo no supe cuidar y entender. Se casó una mujer que vino a complementar, a ponerle a nuestra vida el complemento que era la bendición de Dios. Mi madre fue una mujer muy sabia, una mujer dedicada, consagrada a Dios, a su esposo, a los hijos, no se diga. Y entonces ahora teníamos dentro de casa bendición y maldición. Había las dos realidades dentro de la casa. Una mujer que amaba de una manera extraordinaria y un hombre muy, muy equivocado. Y somos 9 hermanos de familia. Yo amo a mis hermanos. No son perfectos ni tienen que ser perfectos, pero son extraordinarios seres humanos. Los 9 somos 9 en total. Extraordinarios seres humanos. Han tenido sus errores y fracasos en la vida, pero nada más. Eso no los hace malas personas. ¿Sabe por qué? Porque mamá fue capaz de proveer la parte de la bendición, porque recibimos el ejemplo generacional. Y de la mejor manera que Dios nos da a entender, mi familia y yo, mis hermanos y yo, mis hermanas y yo, estamos construyendo hijos e hijas que traigan las consecuencias de la bendición que mamá supo traer a la casa. Quiero hablarles a los padres y terminar con esto, con los adultos. No se nos olvide que nuestras acciones, actitudes, palabras están siendo observadas por nuestros hijos, que están siendo leídas nuestra conducta y nuestro carácter. Y tenemos que detener y parar en el nombre de Jesús. Tenemos que detener todo aquello. Tenemos que parar todo aquello que pueda trascender en la conducta y en el carácter de las siguientes generaciones. Detenerlo y decir: no voy a permitir que mis errores los practiquen mis hijos. No voy a permitir que ellos observen y miren cosas en mi casa que los lleve a practicar lo mismo en sus vidas. ¿Quieres levantar tus manos al cielo un momento? Yo no sé de dónde vienes, de dónde viene tu vida. Yo no sé de dónde es, de dónde viene tu pasado. Quizás fue bueno, quizás no lo fue. Pero este es un llamado a esta generación, a esta iglesia ahora,